Actúa como moderadora del panel la doctora Magali Robalino Campos. La doctora Robalino es doctora en Educación por la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil, magíster en Liderazgo y Desarrollo Educativo por la Universidad Central del Ecuador y especialista en Gestión y Evaluación de Proyectos Sociales por la Universidad San Francisco de Quito. Es consultora de organismos internacionales y varios ministerios de educación de la región y profesora visitante en programas de posgrado en universidades en Iberoamérica. Actualmente es jefe de la oficina de UNESCO en Lima y representante de UNESCO en Perú. Bueno, gracias. Buenas tardes otra vez con todas y todos. Los colegas organizadores me han pedido que modere este panel, que dada la importancia del tema, lleva exactamente el nombre del evento, o está asociado al nombre del evento, y se trata del panel que, como ustedes deben haber visto en el programa, se refiere a perfil y rol del formador de formadores. Más ampliamente hablando, la formación de formadores. Y es un tema crucial porque si la formación inicial en la mayor parte de países latinoamericanos es todavía un tema pendiente al hablar de calidad de los profesores o de buenos profesores en este marco de diversidad al cual se ha referido Dalila, si es que ese es un tema pendiente, dentro de este todavía es más crítico el tema relacionado con la formación de los formadores. La mayor parte de programas y de estrategias e inclusive de políticas nacionales han puesto énfasis en la formación en servicio, porque probablemente es el ámbito en donde es más fácil intervenir desde las estrategias del más alto nivel. Sin embargo, la formación inicial es un campo que requiere procesos largos, sostenidos, continuos y que pasa por una revisión que va mucho más allá de aspectos técnicos, que tiene que ver con pensar la educación, pensar la formación de ciudadanos y a partir de eso pensar la formación de docentes, y en ese marco, ¿quiénes son los docentes de los futuros profesores? Por esta razón, este es un panel que convoca a 3 colegas de países invitados que van a compartir sus experiencias y sus reflexiones. Cada uno de los colegas va a tener 10 minutos, 15 minutos para sus intervenciones. Ustedes tienen unos papeles en sus folders que sirven para que vayan registrando preguntas y que puedan seguir pasando a la mesa. Entonces, voy a presentar a quienes nos van a acompañar en este panel. Está con nosotros la colega Livia Fraga Vieira. Ella es psicóloga, doctora en educación, es profesora asociada de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, es coordinadora del programa de doctorado latinoamericano en educación, políticas públicas y profesión docente en la Universidad Federal de Minas Gerais, y uno de sus campos de estudio ha sido la educación inicial. También nos acompaña en esta mesa la colega Susan Francis Salazar, que viene de Costa Rica. Ella tiene un bachillerato en educación preescolar, es licenciada en administración educativa, máster en evaluación educativa, con especialidad en entornos virtuales y doctora en educación, catedrática de la Universidad de Costa Rica, que como ustedes conocen es una de las universidades de mayor prestigio en ese país. Ella es actualmente directora del Doctorado Latinoamericano en Educación y miembro de la Comisión de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica. Y también estará con nosotros la colega Estela Álvarez Martínez, que viene de Honduras, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, directora del posgrado de la Universidad Nacional Francisco Morazán, que es la Universidad Pedagógica de Honduras, es coordinadora académica del programa de maestría en enseñanza de las ciencias naturales y maestría en matemática educativa. Bienvenidas a las colegas por esas cosas de la vida. Es una mesa con total enfoque de género femenino, y vamos entonces a pasar a escuchar a las colegas
nuevamente, cada una tiene 15 minutos y va a ser importante que podamos tener al final un espacio de intercambio como ocurrió con la conferencia anterior. Livia, por favor, adelante. Buenas tardes a todos ustedes. Voy a hablar en portugués. Empiezo un poquito en español, me voy a hablar en portugués. ¿Alguna palabra? ¿Tú puedes me ayudar a traducir en español? Bom, vou falar rapidamente sobre o perfil de los docentes formadores de professores nas universidades, no ensino superior brasileiro. Primeiro, é importante determinar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina que a formação dos docentes para atuar na educação básica, que implica educação inicial, ensino fundamental de 9 anos e ensinança média, deve acontecer no ensino superior, nas universidades ou em institutos superiores de educação. Esses institutos acabaram nem acontecendo no Brasil. Mas admite-se a formação em nível médio para professores que vão atuar na educação inicial e nos primeiros anos do ensino fundamental, la primária, nos primeiros 5 anos. Pode ser ainda em cursos normal de magistério nível médio. Ainda existem no Brasil. Os docentes no Brasil, a Dalila já mostrou, somos mais de 2.200.000, 2.400.000 professores na educação básica brasileira. Desses, 80% são mulheres, e 80% com formação em nível superior. Isto pode parecer uma informação bastante profícua, né, proveitosa para o ensino no Brasil. No entanto, nós temos grandes problemas na formação, porque a maioria desses professores formados em nível superior no Brasil são formados em faculdades isoladas privadas. Quer dizer, nós já fizemos a ressalva, nós temos o âmbito 70%, 75% das matrículas do ensino superior brasileira são privadas. Então, apenas 24% são públicas, concentradas nas grandes universidades federais e nos institutos federais de tecnológicos, etc. Essas universidades, essas faculdades particulares, elas formam a maioria dos nossos docentes. Embora tenhamos situações de formação nas PUCs, em outras com melhor qualidade, nós, então, vamos enfrentar a qualidade na formação. As instituições formadoras então, de professores no Brasil são os cursos de magistério de nível médio, são os cursos de pedagogia, pedagogia nas universidades e nas faculdades isoladas, privadas, que são a maioria. Nesses cursos de pedagogia, a partir da legislação de 2006, são cursos de licenciatura que formam, sobretudo, docentes para a educação inicial e para os anos iniciais do ensino fundamental, a primária. Formam também professores da educação de jovens e adultos e outros cursos, sempre no âmbito dos primeiros anos do ensino fundamental. Mientras toma agua, enseñanza fundamental primaria, enseño medio secundaria.
La enseñanza fundamental no Brasil tiene la duración de 9 años. 5 años más considerados los primeros, e que os docentes são formados nos cursos de pedagogia. Os últimos anos do ensino fundamental e a enseñança média exige docentes com cursos de licenciatura nas áreas específicas: matemática, língua materna, física, história, geografia, etc. Então, temos também cursos, esses cursos de licenciatura nas universidades e nos institutos, nas faculdades isoladas. Enfim, as instituições de ensino públicas podem ser, então, universidades e os institutos federais, e as instituições privadas de ensino superior são as PUCs, os centros universitários, faculdades isoladas, cursos presenciais e cursos à distância. Um dado importante, essas instituições privadas, então, detêm 75% da matrícula e formam 62% dos docentes no Brasil. Desses docentes formados no Brasil, 53% são formados em cursos presenciais, o que significa que 47% dos nossos docentes são formados em cursos à distância. A nossa legislação, ela diz que os docentes devem ser formados preferencialmente em cursos presenciais. Com isso, nós abrimos para a indústria da educação à distância, que são cursos com mais baratos, com menos custos, né? Uma outra informação interessante é que o curso de pedagogia é o terceiro curso mais procurado no Brasil de formação. O primeiro curso é o curso de administração. O segundo curso mais procurado, mais ingressantes, é o curso de Direito, e o terceiro curso é o de Pedagogia. No entanto, é um dos cursos onde nós temos as maiores taxas de evasão, quase 40% de evasão nos cursos de Pedagogia. Muito rapidamente, os formadores nesses cursos. Nas universidades, a maioria dos docentes são doutores. 70% dos que trabalham nas universidades públicas brasileiras são doutores. O trabalho nas universidades deve articular a docência, a investigação e a extensão. Então, exige de nós, professores, tanto o trabalho de formação de professores e de graduandos nos cursos de graduação. Então, exige de nós a atividade do ensino, exige também a atividade de investigação e a participação, então, em cursos de pós-graduação, maestrias, profissionais, doutorados, etc., que exige também dos professores uma atividade acadêmica mais intensa, participação em encontros acadêmicos, congressos, em publicações, em revistas qualificadas. Enfim, isso exige, então, investigação, publicação, participação em eventos. Nas faculdades isoladas, privadas, elas são locais de trabalho menos atrativas para os docentes mais qualificados. Então, elas vão atrair docentes menos qualificados. Elas tendem a ter uma carga de trabalho em aula maior. Os professores, nós falamos horistas ou aulistas. Mais tempo em aula.
que ficam mais tempo, né, dando aula, menos tempo. Não tem estrutura para desenvolvimento de pesquisa, não tem essa característica universitária, né? Enfim, tem uma carga horária elevada de aulas. Rapidamente, eu já disse que 70% dos doutores estão nas públicas. Por outro lado, as faculdades particulares são as que mais contratam no Brasil. Nós temos um total de 2.400, segundo dados do censo do ensino superior no Brasil, em 2016, nós tínhamos 2.407 instituições de ensino superior. Destas, 2.100 eram instituições privadas e apenas 298.300 eram instituições públicas. 61% dos alunos, 62%, ingressam em cursos de bacharelado, de bachillerato, ou seja, sem licenciatura, a ser psicologia, medicina, etc. 20% em cursos de licenciatura são nossos alunos. E para terminar, bom, isso trouxe algumas informações que nos dão alguns indicadores das dificuldades do perfil dos formadores. Então, o perfil também dos formadores no Brasil é um perfil com uma qualidade, digamos, menor em relação ao perfil dos professores das universidades, e sendo que a maioria dos nossos docentes são formados nas privadas, infelizmente, né? Em termos isso nos... Quer dizer, a discussão que hacemos na universidade hoje, o grande desafio é de melhorar a formação docente, de tornar a nossa formação, ao mesmo tempo, com uma formação consistente do ponto de vista teórico, mas absolutamente articulada com a educação básica, com as escolas. Nós tivemos alguns programas no Brasil recentemente, que se chamaram Programas de Iniciação à Docência, financiados pela CAPES. Foram programas muito interessantes, deram bons resultados, porque davam becas para os estudantes do ensino superior, da formação inicial, becas para professores, docentes da escola básica, que recebiam esses estudantes para compartilharem, né, a experiência docente e poderem apresentar. E ele existe ainda com algumas mudanças, uma equipe de professores, né, nas universidades que acompanhavam essas práticas, essa aprendizagem, né, do estudante na formação inicial nas escolas. É uma experiência de formação inicial docente muito interessante e que dá muitos bons frutos, porque os estudantes eles acompanham de perto a realidade das escolas, aprendem com professores que têm boas experiências nas escolas, e voltam e refletem sobre aquilo que fazem. E essa reflexão, ela também se espraia, se espalha, contamina, né, outros colegas que não estão participando diretamente dessa experiência. Bom, é uma experiência importante de formação, a sigla é PIBID. Hoje também estamos iniciando, recentemente, a partir de 5 anos atrás, uma outra experiência que se chama residência pedagógica, um pouco parecida com essa,
também que busca articular a formação com a educação básica, com os professores. São experiências que, infelizmente, hoje nós estamos com menos recursos para fazer, mas que deveriam ser ampliadas, né, no Brasil. Acho que eu já passei dos meus 10 minutos. No, está bien. Muchas gracias, Vivian. Muchas gracias. Bueno, varios temas importantes surgen de la presentación de la profesora Livia Fraga Vieira, dos por lo menos que destacan y que coinciden con varios de los diagnósticos que hay sobre la formación docente en América Latina, esta tensión en términos de calidad entre la educación pública y privada, hablando de instituciones de formación docente, pero al mismo tiempo el gran crecimiento que ha tenido la educación privada a nivel de instituciones de formación docente, asociado también a temas de calidad como aquí se ha presentado. Y el otro tema que quisiera levantar para que también las colegas pudieran sobre eso dialogar es esta intrínseca relación que existe entre calidad de la formación docente e investigación dentro de la formación docente como metodología, como quehacer docente y también como práctica en la formación docente. Paso la palabra ahora a la colega Susan Francis Salazar de Costa Rica. Bueno, buenas tardes y de nuevo mi agradecimiento por la invitación. Yo voy a compartir algunas ideas en relación con lo que ha sido, pues vamos a decirlo así, un poco el resultado de analizar en el contexto de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y en su relación con otras universidades estatales, el asunto de la formación de formadores, o sea, quiénes somos los que participamos en la formación de docentes. Un detalle importante es que en Costa Rica desde 1972 se define que la formación de docentes está en las universidades. En ninguno de los niveles docentes se forma en cualquier otro ámbito, solo puede ser ahí, entonces solo las universidades tienen autorización para formar a los docentes. Sin embargo, en uno de los programas de investigación más fuerte que existen en Costa Rica, que se denomina Programa de Estado de la Nación, hay un programa que se llama Programa de la Educación, y en los últimos 3 vamos a ver, informes que ha presentado, sigue señalando el problema de la formación docente como uno de los problemas más serios que explica lo que está sucediendo en este momento en los resultados educativos, que ya la profesora Dalila mostró muy bien, generalmente interpretados desde resultados de pruebas PISA, pruebas internacionales, etc. Un análisis mayor deja como evidencia que en Costa Rica son 5 universidades estatales más 81 universidades privadas. De ese conglomerado, todo para casi aproximadamente 5 millones de personas que somos, ¿verdad? Yo no sé si es que tenemos manía por crear universidades o quién sabe qué pasa, pero digamos que son más de 280 programas de formación docente, y de esos 280 programas de formación docente de las universidades estatales solo aportamos un 15%. Entonces, en realidad, el análisis de lo que ocurre en la formación docente en Costa Rica es muy complejo. El Estado deja a la libre, por decirlo de alguna manera, cuando definen la Constitución que ellos van a hacerse cargo de la formación, lo deja a la libre con una instancia que no asegura que los programas que se desarrollan en todas las universidades cumplan con los mínimos de criterios de calidad, y no sabemos tampoco, para ser autocríticos en las universidades estatales, cómo estamos asumiendo y de qué criterios estamos asumiendo. Por eso es que se inicia con ese proceso de estudio. Yo lo que les traigo son resultados básicamente de lo que hemos estado analizando. Bien, inicialmente los estudios han indicado que nosotros como formadores de formadores requerimos la comprensión de la acción formativa. En los hallazgos que hemos estado analizando últimamente reconocemos que la acción formativa es un acto humano
Y esa noción de acto humano es fundamental si queremos entender y queremos comprender que no podemos reducir la acción formadora o la acción docente como dar clases, o la acción formadora nada más que se reduce a un espacio donde hay pupitres, alumnos, etc. Hablamos de que la acción humana está sustentada sobre la lógica de que los humanos somos solidarios y que desarrollamos procesos para poder culturalmente solidarizarnos y poder resolver nuestras situaciones humanas. También supone que entendamos que la acción formadora es una acción que ocurre entre nosotros con condiciones que son complejas. Esto significa que ocurren en contextos, por lo tanto no es posible pensar en protocolos similares, estándares ni nada por el estilo que pueda explicar la acción formadora de una sola manera. También supone que entendamos que la acción formadora implica la posibilidad de trascender, o sea, la posibilidad de lograr, de tener capacidad de logros en otros. Vean que la condición humana se replica y es como la base de todo ello. Supone, por lo tanto, esto que nosotros tenemos que hacer un profundo análisis del objeto, de lo que implica ese objeto, y no podemos revisarlo con estructuras o estándares que sean, por ejemplo, espejos de programas curriculares universitarios. Estoy hablando de Costa Rica, entonces en Costa Rica las universidades tenemos nuestras oficinas para definir los planes curriculares y ahí es cuando empezamos a encontrar las principales tensiones. Cuando se plantea la formación docente no podemos estar hablando de la misma forma que se forman los ingenieros o se forman las personas que son médicos, etc. Supone que le tenemos que entrar de lleno a la naturaleza epistémica de lo que implica la formación. En este caso, nosotros hemos estado visualizando algunas líneas que nos van marcando la posibilidad de interpretar qué supone, por lo tanto, formación. Primero, el rompimiento que hacemos más grande es la noción de que el docente no informa. Se supone que el docente forma y ahí hay una diferencia en esas IN que hace una clara distinción porque el valor cultural de lo que se aprende es sustantivo y por lo tanto si buscamos la trascendencia de las personas requerimos entender dónde está el valor de lo que estamos aprendiendo, cuál es el rol que estamos jugando nosotros como formadores y cuál es el rol que ellos van a jugar dentro de la dinámica social. Estamos planteándonos por lo tanto que el proceso de formación debe ser concebido. Cuando nosotros hablamos de formación, a veces encontramos, como si usted le pregunta a alguien, ¿y qué es formación? Y lo primero que le dice, pues formar, dar forma. Y entonces no hay una manera como de asegurar expresamente la esencia o desde dónde estamos interpretando la noción de concepción. Por eso nosotros hemos estado analizando la concepción del Bildung, que es un enfoque desarrollado desde la filosofía y humanista, y estamos empezando a reconocer entonces que los procesos de formación transitan por otros elementos que no necesariamente tienen que ver con la información. Esto se hace sobre todo sustantivo cuando pensamos en docentes que no vienen de la carrera de la educación. Qué sé yo, estamos hablando de personas que intervienen en cursos o que tienen que ver con nutrición, por ejemplo, o que tienen que ver con cuestiones de arquitectura educativa, etcétera. Cuando empezamos a trabajar eso nos damos cuenta que también nosotros mismos tenemos que entrar a discutir qué supone la problematización del aprendizaje y sobre todo el papel que ahora tienen los recursos. Entendamos que en este momento el mundo nos ofrece una gran gama de fuentes de información. Por lo tanto, la ruptura más grande es entender que esos recursos son recursos para investigar, para indagar, para problematizar, pero no pueden quedarse ni reducirse como recursos para la obtención nada más de información. Yo hablo mucho, entonces estoy tratando de ir así como al tiempo para no quitarles la posibilidad a la compañera de compartir. En esta noción de lo que supone la tarea del formador, entramos a qué ocurre cuando estamos dentro de una universidad. La labor académica en una universidad exige capacidad docente, desarrollo de investigación y generación de procesos de socialización y vinculación. En nuestra universidad se denomina acción social, en otras se llama extensión universitaria, etc. De un formador de formadores, por lo tanto, va a suponer y exigir además conocimiento amplio de la diversidad de los contextos. Ya la profesora Dalila lo planteó, no estamos hablando, no podemos estar pensando que una persona que es docente en un área
expresamente del norte, en el país de ella que es tan grande, no puede ser igual en el sur. Bueno, en Costa Rica es un país muy pequeño, pero de la misma manera no podemos estar pensando en el mismo docente que está trabajando, por ejemplo, con comunidades indígenas, al docente que está trabajando, por ejemplo, en el Valle Central. O sea, estamos pensándonos que evidentemente el docente debe tener un amplio conocimiento de la situación social, política y económica del país. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la sociedad para la que él está trabajando? ¿En qué contexto está desarrollando sus posibilidades de ser formador de formadores? Reconocimiento del abordaje de las tendencias en educación. Uno de los problemas más importantes que tenemos en este momento es que existe la lógica de pensarse solo desde una tendencia. Y nosotros hacemos como la broma, si en la universidad usted dice que usted no es constructivista, eso es un problema. Si usted dice que es académico y que es magistral, eso es todavía más problema. Pero no hay una actitud crítica sobre qué corresponde cada una de esas tendencias y por qué una u otra o cuáles son las que estamos trabajando y desarrollando nosotros y por qué esas en nuestros contextos son las que son viables. Además, la formación sistemática y la interacción con comunidades investigativas. No podemos seguir pensando la acción de la formador de formadores solo sobre mi propia experiencia y sobre lo que yo pienso que es mi experticia. Y sobre todo el desarrollo reflexivo y la aportación en el campo de pedagogía. Es evidente y es una conclusión fuerte de que todos los formadores de formadores tienen que tener una importante formación en pedagogía. Deben conocer el campo. Existen estudios que nosotros nos han señalado diferentes elementos, pero entre otros detalles hacemos el cuestionamiento de los listados de las habilidades del docente, un poco lo que la profesora Dalila hablaba sobre buenas prácticas. Sí, doña Rosa María Torres plantea que hay que tener mucho cuidado con los listados de las buenas prácticas o los listados del buen docente, porque generalmente definen un ideal que no sabemos cómo llegar a él, ni tampoco sabemos si es posible que alguien llegue a ser igual que él. Pero lo que sí nos hemos encontrado es que el docente sí tiene características y condiciones que le son propias. Somos personas, nos comunicamos con nuestros estudiantes, somos personas que necesitamos tener criterios y valores de relación con ellos, optamos por una disciplina y además tenemos un conocimiento pedagógico. Esto significa que la noción de esas dimensiones debe verse de manera interdimensional. O sea, yo no dejo de ser persona cuando tengo una especialidad, ni tampoco dejo de tener conocimiento pedagógico y cuando estoy desarrollándome frente a una comunidad de personas. Luego se supone que yo debo establecer que lo pedagógico tiene una consustancialidad con lo disciplinar, y ahí eso es uno de los detalles que sí hemos encontrado en referencia a las prácticas de venir yo de otro campo y luego nada más llevar unos cursos de pedagogía y que con esto me hago docente. Hemos encontrado que se supone que hay una consustancialidad y una interrelación entre lo que ocurre, entre lo que ocurre entre la formación de lo disciplinar y lo pedagógico. Las comunidades disciplinares generan pautas de cómo relacionarse con los otros y cómo interpretar las formas de comunicación y por lo tanto tiene incidencia en la parte pedagógica. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos? ¿Será necesario tener que pensar diferente? Pues pareciera que sí. Yo sigo a don Francesco Pedro de la UNESCO, que es el presidente de la ISAL, y él posteó en los últimos, vean que dice 6 de junio, 5 de junio, 3 de junio, estas 3 cosas. Cómo los educadores amplían sus definiciones de evidencia en relación con lo que trabaja o creen que no trabaja. Nueva investigación, las creencias en el mito, en el mito de los estilos de aprendizaje puede estar en detrimento. Muchas personas, incluyendo educadores, creen que los estilos de aprendizaje todavía son un set creado por nacimiento y que predicen el desempeño y la carrera y el éxito de las personas, aunque no existe evidencia científica para soportar ese mito. Y lo último, que ya fue donde yo dije, ay Dios mío, don Francesco, ¿qué es esto que me está diciendo? Dice Dylan William, la enseñanza no es una profesión basada en la investigación. Ya aquí ya estamos frente a un desafío impresionante. O sea, ¿cómo pensamos los formadores de formadores entonces que tenemos que requerir todo el saber que podemos compartir con los que van a ser próximos docentes? ¿Es realmente la profesión docente algo donde no podemos hacer investigación? Claro, aprendemos en contextos ubicuos y líquidos, no los podemos sostener, pero entonces ¿cuáles serán los procesos metodológicos de investigación que van a caracterizar la posibilidad de que nosotros sí podamos establecer
formas que son pertinentes a la docencia, como por ejemplo la particularidad de pensar que todos los espacios en los que aprendemos son diversos y que por lo tanto requieren arquitecturas pedagógicas diferentes. ¿Cómo será, compañeros? Me encantaría, y compañeras, me encantaría poder compartir con ustedes procesos de investigación para poder proyectar esta dimensión de la investigación en la formación de formadores. Gracias. Muchas gracias a Susan. Creo que también va colocando temas que son fuertes en estos debates, como el hecho de que la formación docente no es simplemente un proceso instrumental para tener transmisores de conocimientos, transmisores de currículos preestablecidos, sino que es un proceso político en el sentido de que implica una toma de posición epistemológica, pensando en qué país y en qué educación se está enmarcando. Por otro lado, Susana ha colocado este tema tan fuerte que es transitar de lo conocido hacia lo necesario, y lo necesario en muchas ocasiones significa repensar, significa desaprender, significa construir algo nuevo. Vamos entonces ahora a pasar la palabra a la colega Estela Álvarez, que viene de Honduras, de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y en este momento voy a compartir un poco, tal como las compañeras, el tema del perfil y el rol de formación de formadores. Como bien lo dijo Magali, vengo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la única universidad pedagógica dentro de Centroamérica, ¿verdad? Entonces tenemos un reto, tenemos una responsabilidad muy grande, educar a nuestros formadores. Bien. Yo creo que es necesario hacer no una evaluación, sino que una autoevaluación de qué estamos haciendo en las aulas de clase, cómo estamos nosotros transmitiendo ese conocimiento. Sabemos que la tarea que nos conlleva es una responsabilidad bastante grande, ya que estamos tratando, ¿verdad?, de transmitir los conocimientos, toda esa expertise que cada una de las áreas tiene hacia estas personas que van a ir al aula de clase, que van a llevar toda esta metodología, que van a llevar todas estas prácticas, y entonces tenemos que ser sumamente cuidadosos. Por eso, con una autoevaluación nosotros consideraríamos qué estamos haciendo. Y aquí pues se nos pregunta, ¿verdad?, ¿qué perfiles? ¿Cuáles son los perfiles que nosotros estamos trabajando? Entonces, con esa autoevaluación y conociendo cuál es el papel que está haciendo cada uno de nosotros en las áreas, en cualquiera de las áreas, puede ser matemáticas, ciencias naturales, pedagogía, cualquiera de las áreas donde se está enseñando, podemos nosotros hablar que dentro de este crecimiento personal, social, político, profesional, sin duda es el objetivo más importante para llegar a una formación permanente, para lo cual pues hacemos algunas preguntas, ¿verdad? Que todos nos podemos hacer estas preguntas y decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? La enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros transmitiendo estos temas, esta labor, estas actitudes, estas acciones, ¿verdad?, hacia nuestros estudiantes? Entonces aquí también nos podemos hacer una reflexión como Universidad Pedagógica Nacional, en donde el estudiante, como decía la compañera, pues tiene la gama de la parte pedagógica, la epistemología, la parte de metodología, también la línea de las didácticas, y pues nuestros planes de estudio tienen esas prácticas profesionales, la práctica profesional 1, la práctica profesional 2, donde el estudiante no llega directamente ya a trabajar, sino que va a dar su conocimiento, ¿verdad? Todo lo que va aprendiendo va a trabajar con sus estudiantes en cualquiera de los niveles. Entonces les cuento un poco para ponerlos en contexto que la Universidad Pedagógica el 2016 entra en una etapa donde absorbe las escuelas normales. Las escuelas normales eran las responsables de la formación inicial de docentes, y a la Universidad Pedagógica le corresponde ahora hacer ese papel.
Por lo tanto, tenemos que buscar otras respuestas para poder hacer ese reto. Los indicadores de perfil de formación de formadores, pues si nosotros revisamos alguna bibliografía podemos ver que el perfil del formador de formadores puede ser con un corte academicista, humanista, puede ser también crítico y puede ser humanístico. Cada uno de estos perfiles pues tiene sus características y podemos ir viendo cuáles de esas características podemos tomar para combinar cada uno de estos perfiles. Por lo tanto, no vamos a decir que es un perfil netamente humanístico, tecnológico, sino que va a depender de las necesidades y del contexto que estemos pues pasando. En Honduras tenemos pues las escuelas rurales y las urbanas. Y nuestros profesores van a esas escuelas, por lo tanto, tienen que conocer el contexto, o sea, no vivir la realidad, no andar en contextos diferentes. ¿Para qué? Para que puedan tratar, ¿verdad?, esas situaciones. Y otro de los asuntos importantes es que lo que se va a trabajar en el aula de clase es importante que el profesor pueda ir sistematizando cada una de las acciones que vaya realizando, que se sistematice, porque a veces podemos hacer investigación en el aula y no nos estamos dando cuenta que lo estamos haciendo. Pero si nosotros vamos sistematizando cada uno de estos procesos, entonces al final vamos viendo cómo vamos evolucionando y qué resultados estamos teniendo. Entonces sí, considero que la sistematización, la reflexión, las experiencias, el conocimiento son muy importantes para esta etapa. Aquí tenemos los indicadores de perfil de formador de formadores, pues tenemos la labor académica en dos líneas, la labor académica y el contexto universitario. Dentro de la labor académica, pues las universidades tienen, ¿verdad?, estas tres aristas que son las que se trabajan, como ser la docencia, la investigación y la vinculación y la extensión. ¿Qué pasa? Y en el caso particular de nuestra universidad y cuando nos reunimos con las universidades del SUCA, nos encontramos con las mismas necesidades y, por ejemplo, ¿qué está pasando con la investigación? Tenemos que casi el 100% lo dedicamos a docencia. Siendo una universidad pedagógica, pues los profesores están cargados con sus cursos, están en las aulas, están dando, ¿verdad?, docencia, y hay algunos que están trabajando en investigación y otros en vinculación, pero debería de ser una interrelación entre estos tres elementos: la docencia, la investigación y la vinculación y la extensión. ¿Cómo se puede lograr? Pues, como les decía, en el aula, si se hace investigación, se está haciendo docencia, se está haciendo investigación, se están revisando los problemas que están ahí, se les está dando un tratamiento, y una vez que tenemos los resultados, podríamos vincular y llevar esos resultados, ¿verdad?, a la comunidad. Sí que nos está costando, cuesta, ¿verdad?, porque para empezar, pues no tenemos suficiente presupuesto para la investigación. Entonces sí, cuando hacemos una autoevaluación de la universidad, de las carreras, en investigación no salimos tan bien, ¿verdad? Es una tarea que tenemos que seguir. En cuanto al contexto universitario, el conocimiento de cualquier contexto dentro de las realidades que nosotros estamos trabajando, la cultura se debe de trabajar desde una visión de la educación, la sistematización de procesos, como bien les decía, que si hacemos el trabajo en el aula podemos ir sistematizando. Y por último, la reflexión de resultados, que sería, ¿verdad?, la vinculación y la extensión, o vinculación-extensión. Bien, particularmente quiero compartir con ustedes una experiencia que tenemos nosotros en la universidad, y es que a partir que la universidad absorbe las escuelas normales, pues tenemos que dar una respuesta adicional que hacer con el formador, el que va a estudiar para formar, ¿verdad? Entonces, con el formador de formadores. Entonces nosotros hacemos una propuesta de un programa de maestría
en formación de formadores, ya lo tenemos, pero inicialmente tenemos la licenciatura en formación inicial de docente, que son los estudiantes que se van a encargar de trabajar con el primer ciclo y el segundo ciclo. Bueno, antes hablábamos nosotros de primaria, de secundaria, pero ahora la reforma curricular se mantiene como primero y segundo ciclo. Entonces, sí, rapidito, ¿verdad? Entonces nosotros estamos preparando ese programa de maestría. ¿Para quién va a estar enfocado? Pues este va a ser para los profesionales que están en la universidad, los profesionales que están en los centros rurales, y esta maestría, así se llama, formación de formadores en áreas específicas, en las áreas básicas, en matemáticas, en ciencias naturales, en lectoescritura y en sociales, ciencias sociales. Con esto nosotros pretendemos que a lo largo de los 2 años los estudiantes vayan trabajando su programa de maestría. Este programa de maestría no es de corte academicista, sino que más bien es profesionalizante. ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros que el profesor vaya al aula, vea la problemática, la trabaje, la sistematice y luego dé una respuesta a este problema. Con esto nosotros queremos dar una respuesta a toda esta problemática que estamos teniendo. Una de las acciones es que la universidad pues va a becar esta segunda promoción para que el estudiante se dedique exclusivamente al estudio, ¿verdad? Que esté en la maestría de formación de formadores. Y esta maestría iniciará el próximo mes, ya tenemos, va a ser en B-Learning y va a ser también en plataforma y presencial. Y no va a realizar tesis porque les dije que era profesionalizante, entonces va a ser intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la colega de Honduras que también ha colocado un tema que ha sido común a las 3 presentaciones respecto de esta tríada clásica de la formación docente, en donde está investigación, docencia y acción social o extensión. Un tema que en algún momento hay que empezar a discutir, o ya se está discutiendo de hecho, sino colocar, es qué hay dentro de cada uno de estos conceptos, qué hay dentro de cada una de estas categorías, porque ahí es donde se define cómo es que se están formando maestros y maestras. Estamos recibiendo preguntas y mientras... No sé si es que me puedes pasar las que ya tienen para... hay algunas preguntas que son generales que yo voy a leer y luego pedir a las colegas que hagan una síntesis de estas preguntas para que podamos tener una ronda corta de 2-3 minutos. Una que tiene que ver de cómo es la formación por competencias o por capacidades. Este tema de competencias y capacidades cruza varios de los debates curriculares y por lo tanto de formación docente. Entonces, aun cuando es una pregunta para Costa Rica, podría ser interesante mirar en los países. Competencias o capacidades, ¿qué es lo que se está trabajando en la formación docente? Hay otra también que puede ser útil para los 3 países, es que en el caso de Perú hay 2 instancias reguladoras de la calidad o acreditadoras, SINEACE, que otorga el nivel de calidad, pero por otra parte está la SUNEDU, que es la Superintendencia de Educación Superior, que licencia a las universidades o a los programas. La pregunta que hacen los colegas es ¿cómo funciona esto en los países? Hay otro tema referido a PISA. ¿PISA puede determinar el éxito de un estudiante? ¿Cuál es la finalidad de estos test internacionales? ¿Cómo puede hablarse o cuándo son buenos profesores en el marco de estas pruebas estandarizadas? Creo que ahí hay unas referencias que han hecho y que podría ser útil también una reflexión desde las experiencias nacionales, que donde hay países que tienen PISA, pero casi todos los países tienen los sistemas nacionales estandarizados de medición de logro. Hay otra que dice, desde su experiencia de investigaciones, ¿qué impacta más en la calidad educativa? ¿Evaluar a los docentes o trabajar con los docentes temas que están asociados a sus emociones o a este otro ámbito de capacidades?
hay uno que se refiere a si el docente es también un sujeto político, por lo tanto, ¿cómo sería su participación en la construcción de políticas educativas? Sé que cada una de las preguntas dan para un panel, pero aquí viene la enorme capacidad de síntesis de nuestras invitadas para responder todo esto en 2 minutos. Muchas gracias. ¿Quiere empezar? Livia, por favor, que vamos a dar 3 por el idioma, 3 minutos de ustedes 2. Eu vou falar sobre a questão da avaliação da qualidade. No Brasil, nós temos um sistema de, quer dizer, 2 grandes sistemas de avaliação da educação. Um sistema nacional de avaliação da educação básica, que implica em testes, grandes testes para medir o desempenho dos estudantes, são provas, testes censitárias, a maioria, agora estamos mudando, amostrais. E temos também um sistema de avaliação do ensino superior, os sinais. Dentro da avaliação do ensino superior, nós temos uma avaliação, que é o ENAD, que é a avaliação dos cursos. Essa avaliação ela acontece de forma variada nos anos, em cada ano, e avalia cursos variadamente. Então, os estudantes do final do curso, por exemplo, do final do curso de pedagogia, fazem aquele teste. E esses testes, eles dão uma nota para os cursos. E essa nota é uma nota que vai até 5, de 0 a 5, ela pontua, quer dizer, daria um indicador da qualidade dos cursos. Então, o nosso curso de pedagogia, que recentemente passou pelo ENAD, o estudante ele tem que fazer essa prova, porque se ele não fizer, ele pode ser prejudicado para ter o seu diploma. Então, o nosso curso, recentemente, há 1 ano atrás, recebeu o resultado com uma avaliação da pontuação mais alta do ENAD no curso de pedagogia. Na UFMG, sim. Gracias. Este es un tema interesante para debatir también sobre el establecimiento de test, de pruebas a los estudiantes, a los egresados. Y el resultado es un indicador de cómo marchan estos programas. En el caso de la Universidad Federal de Minas Gerais, han tenido una alta puntuación en el programa que recientemente ha pasado. Entonces, bueno, ahí tenemos que seguir discutiendo estos temas de cómo saber si lo que estamos haciendo es lo que corresponde. Es un gran debate los temas de evaluación. Francis. Vamos a ver si yo puedo en 2 minutos. Vamos a dar 3 ya. Frente Gracias. a esta reivindicación, voy a hablar en tico aumentar para 50%, que me dé un minuto más. 50% Ok, de 2 a vamos 3. A ver, sobre la consulta que hicieron sobre formación por competencias, en Costa Rica en este momento no hay ningún programa de formación docente que esté basado en competencias, pero sí es un tema que se está discutiendo. Desde el punto de vista del grupo que hemos estado investigando en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica sobre formación docente, creemos que el modelo por competencias es un modelo curricular, por lo tanto obedece a un marco epistémico específico. Y nosotros creemos que el saber pedagógico como saber profesional epistémicamente está más asociado con la intencionalidad en contexto que con nociones o complejos de capacidades. Por lo tanto, nosotros nos alejamos de la noción de la formación, este grupo por lo menos, de la noción de modelo curricular por competencias, pero evidentemente hay que seguir indagando y analizando. En Costa Rica la acreditación la otorga SINAES, que es un sistema nacional de acreditación, tiene unos mínimos y a esos estándares eran a los que yo me refería cuando decía que es difícil otorgar evaluaciones estándar a todas las carreras como si todas tuviéramos que seguir los mismos caminos. Además está CONARE, que es la Comisión Nacional de Rectores, que es el órgano que agrupa las instituciones estatales, que es quien da el visto bueno para el desarrollo de las carreras, y está CONESUB, que es el órgano que
pertenece al Ministerio de Educación y es el que dice qué universidad privada se aprueba y con qué programas. En este momento está sujeto a una gran transformación porque sí, de manera autocrítica han definido su participación en la formación docente y están viendo la incidencia. Les voy a poner un caso que no es de educación, es en derecho. En el Colegio de Abogados tuvo que implementar una prueba de ingreso al colegio. Esa prueba la están ganando alrededor de un 48% de los egresados. La primera, digamos, uno de los grandes problemas que hay es que justamente de ese 100% que aplican, el 97% corresponden a graduados de universidades privadas. Sobre las finalidades de test internacionales y su relación con el docente, es claro que están midiendo desempeños de estudiantes, y cuando estamos hablando de los logros de los estudiantes, aprendizajes de los estudiantes, rendimiento, desempeño, etcétera, nosotros no podemos reducir digamos, a lo que diríamos el constructo docente toda la explicación de lo que ocurre en esos. Por lo tanto, no podríamos estar relacionando únicamente los resultados de ellos con el docente. ¿Qué impacta más, evaluar a los docentes o trabajar con los docentes? Desde lo que hemos investigado, nosotros creemos que trabajar con los docentes. Y sí, en efecto, los docentes son sujetos políticos, interpretan el currículum y establecen y desarrollan actividades para darle curso al currículum. Nosotros no podemos perder de vista que ellos son sujetos que también deciden sobre cómo están interpretando el currículum. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que tengan una amplia participación en la discusión. Las estrategias y las estructuras de cómo dialogan y cómo estructuran y cómo llevamos es lo que creo que ha estado en problemas, porque ha estado funcionando por cascada y por lo tanto la información que llega es reducida y es una interpretación de la interpretación de la interpretación de lo que estos grupos han planteado. Entonces yo creo que sí, en efecto, como sujetos políticos deben participar en la construcción de política. Muchas gracias. Sí. En cuanto a si la universidad ha adoptado el modelo por competencia, realmente que la universidad pedagógica estamos en ese proceso. Sí, se habla que estamos con el modelo por competencias, que queremos saber, ¿verdad?, si el estudiante es capaz de hacer cierta actividad, de reconocer, ¿verdad?, dentro del marco de cualificaciones qué es lo que tiene que lograr para poder cursar y para poder pasar al siguiente nivel. Realmente tenemos problemas entre los mismos docentes, porque hemos adoptado algo que no lo estamos entendiendo muy bien y nos encontramos con profesores que dicen, bueno, yo sigo trabajando como trabajaba antes, estoy trabajando con los objetivos, pero son competencias. Entonces sí, ya nosotros hemos dialogado y estamos en esa dificultad con algunas de las carreras, porque no todas las carreras se prestan para que se puedan trabajar por competencias. Por ejemplo, las carreras técnicas, técnica industrial, la licenciatura en ciencias naturales, sí podemos trabajar por competencias. Son cursos que no llevan muchos estudiantes y hay otros cursos generales que son hasta 30, 40 estudiantes. ¿Cómo vamos a valorar, verdad, esas competencias en un determinado tiempo? Por otro lado, preguntan sobre la evaluación de los docentes o darles seguimiento. Pues no podemos estar evaluando a los docentes o los mismos docentes se sienten perseguidos si se les está evaluando y no se les está dando un acompañamiento. En nuestro país ha pasado eso. Hace 2 años se empezó a evaluar a los docentes, entonces siente que se está siguiendo, se les está siguiendo, pero no se les está dando, ¿verdad?, un seguimiento para mejorar la calidad de lo que él tiene que realizar. Entonces, no sé si ustedes han escuchado cómo está la situación en Honduras en este momento. Hay mucha lucha por el magisterio, ¿verdad?, y por la medicina, que son 2 derechos primordiales del país, y tenemos problemas. Con una carrera tan digna como es la docencia, estamos teniendo problemas, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras colegas. Como todos ustedes pueden haber percibido, las tensiones que hay en el campo de la educación tienen unas traducciones muy fuertes en la formación de docentes, la instalación de lógicas homogenizadoras, esta homologación entre logro de aprendizaje y buena educación,
o todos los temas relacionados con competencias y capacidades. Las colegas van a estar acá todavía hasta el día de mañana, si es que puede ser útil que hagan conversaciones en los recesos, en estos espacios para continuar, pero además queda claro que en el encuentro internacional de la red Quipus, que se realizará en esta misma universidad el 4, 5 y 6 de marzo del próximo año, este va a ser uno de los temas centrales. Muchas gracias a todos.